Diversas reacciones en círculos políticos y gremiales hubo tras el anuncio realizado por el presidente Piñera que promulgaría como ley de la República el retiro de los recursos de las AFP. La diputada de la zona, Emilia Nuñado, señaló que finalmente la presión social de un país sumido en la peor emergencia sanitaria y económica de los últimos 100 años, más el incondicional y permanente compromiso de los parlamentarios de oposición y algunos congresistas del oficialismo, permitieron después de 40 años, doblarle la mano al gobierno y a las administradoras de fondos de pensiones que por décadas abusaron y crearon fortunas con el ahorro de todos nuestros compatriotas y que ahora podrán tener acceso a parte de sus ahorros personales para amortiguar el sufrimiento que viven cada día producto de esta pandemia mundial. Finalmente, la presión social de un país sumido en la peor crisis sanitaria y económica de los últimos 100 años ha permitido que el compromiso de parlamentarias y parlamentarios de oposición y también de algunos del oficialismo permitieron que posteriormente de 40 años se le haya doblado la mano al gobierno y a la administradora de los fondos de pensiones, que durante mucho tiempo han abusado, donde también han creado fortunas con los ahorros, con los recursos de las trabajadoras y trabajadores. La parlamentaria señaló que el presidente Piñera no tenía alternativa alguna para defender los intereses de sus amigos y controladores de las administradoras de fondos de pensiones y se vio en la obligación de anunciar que aprobaría el proyecto de ley, generando de paso una crisis profunda en el oficialismo. El presidente Sebastián Piñera no tenía alternativa alguna para defender los intereses de sus amigos, de los controladores, de la administradora de los fondos de pensiones, de las trabajadoras y trabajadores. Por lo tanto, se vio en la obligación de anunciar la promulgación de la ley, lo cual le va a permitir a cada una de los trabajadores y trabajadoras poder resistir en esta crisis tan compleja que nos ha tocado vivir. El diputado Fidel Espinosa dijo que por primera vez en la historia, desde que se crearon las AFP, millones de chilenos tendrán la posibilidad de retirar su dinero y mitigar la crisis económica de la pandemia. Qué duda cabe, este es un triunfo histórico del pueblo chileno, de los millones de trabajadores y trabajadoras que van a poder con este proyecto hacer un retiro de hasta un 10% de sus ahorros previsionales. Por primera vez en la historia, desde que se crearon las famosas AFP, los trabajadores chilenos van a poder hacer uso de sus dineros ahorrados, en este caso para enfrentar esta pandemia que ha sido tremendamente cruenta en millones de hogares de nuestro país. Estamos felices, estamos contentos de haber apoyado desde el día 1 esta iniciativa. Lamento que los parlamentarios de gobierno de esta región, en sus etapas cruciales del proyecto, le hayan dado vuelta a la espalda a la ciudadanía. Pero lo importante hoy día es celebrar, porque por lo menos esto significará un alivio para millones de hogares. Y por lo tanto también debo valorar que el presidente alguna vez en su mandato haya escuchado el clamor ciudadano y se haya decidido a promulgar esta ley rápidamente como lo hará el día de hoy. Esa es una buena noticia. Significa que el gobierno acusó el golpe de una derrota estrepitosa que sufrió, pero que fue una derrota que trae consigo el triunfo de millones de trabajadores. Y eso es lo que más vale. Mientras tanto que el presidente provincial de la CUT, Claudio Millagín, señaló que lo ocurrido el jueves en el Congreso Nacional pasará a la historia porque se trata de un hecho histórico y que es el principio del fin de un sistema abusivo. Ayer fue un día histórico para Chile, donde con unanimidad se aprueba el retiro del 10% de los fondos previsionales de los trabajadores y trabajadoras de Chile. La verdad de las cosas es que este es un hecho histórico. Estos fondos son y pertenecen a los trabajadores y trabajadoras. Estos fondos han venido siendo utilizados por grandes empresas para generar sus negocios. Sabemos todos que las pensiones que están generando las AFP son pensiones de miseria, donde dejan a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras en la línea de la pobreza y en la línea de la extrema pobreza. Por eso este es un gran paso para Chile, es un gran paso para modificar el sistema previsional, es un gran paso para modificar la Constitución
y tener un país con mayor justicia social. Al aprobarse las modificaciones del proyecto, estipula que los afiliados podrán hacer la solicitud de los fondos hasta 365 días después de la publicación de la norma, que la entrega de los recursos podrá ser hasta en 2 cuotas de 75 unidades de fomento y que no se deberá pagar impuestos por los dineros retirados.